Esto es Network Marketing Real, un podcast para quienes entienden que crecer como persona es la base de cualquier negocio sólido. Comenzamos. Hoy quiero hablarte de uno de los temas que cuando no se entienden bien hace que la mayoría de empresarios salgan de network marketing, salgan de sus compañías sin siquiera haber probado algo de lo que era o siquiera haber entendido un poquito en qué estaban. Y tiene que ver con uno de los recursos fundamentales en este modelo empresarial y en cualquier cosa en la vida, que tiene que ver con el tiempo y el manejo de una agenda correcta. Si tú garantizas un manejo de tiempo correcto y una agenda correcta, tienes grandes posibilidades de que tu negocio funcione. Y es importante que entendamos que en Network Marketing el 80% de la gente que desiste de su negocio en los primeros 90 días. El 80% de 100 personas que entran en Network Marketing, 80 ya no están luego de los primeros 90 días. Y eso sucede por algunas razones que son fundamentales y no tienen que ver ni con falta de producto, ni con plan de compensación, ni de que no les hayan pagado, ni absolutamente nada de esto. Tienen que ver básicamente por una ausencia de una agenda clara y de unas acciones claras para desarrollar su negocio. Si tú no tienes una base temporal sobre la cual crear tu empresa, sobre la cual crear tu negocio, haz de cuenta que estás construyendo tu negocio sobre arena movediza. John Maxwell, un autor de liderazgo que ha impactado la mente de millones de personas en el liderazgo, dice que uno como líder debe volverse terreno firme para que su organización se levante sobre ese terreno firme. Y ese terreno firme no solo tiene que ver con la seguridad, la visión, la certeza, sino sobre las rocas y los hábitos que cada empresario en Network Marketing decide desarrollar. Si tú eres inconsistente en tu acción, te vuelves arena movediza para tu negocio, para tu equipo de trabajo. Porque si hay algo que limite la confianza de tu equipo de trabajo en ti, es que por falta de una planeación digas algo y no lo cumplas. Así que la agenda va a lograr que tú construyas tu negocio sobre una roca sólida y que de esa manera, con el manejo efectivo del tiempo, puedas crear una organización sólida y rentable. Entonces, hablemos de algunos temas que surgen alrededor del manejo del tiempo. Lo primero es, tú no sabes qué hacer a continuación. Entonces el manejo del tiempo tiene que ver con un plan, pero para que haya un plan tiene que haber una meta. Y para que haya una meta tienes que tener un deseo de lograr algo diferente en tu vida. Así que el principal punto del manejo del tiempo tiene que ver con que tengas una dirección, que sepas a dónde apuntar cada una de tus acciones. Eso va a lograr que tu organización se construya sobre roca sólida. Que tú respondas claramente a la pregunta: ¿cuándo hacer tu hora de llamadas? ¿Cuándo contactar? ¿A qué horas lo vas a hacer? Entonces, por ejemplo, mi hora de llamadas, cuando estaba estudiando en la universidad, sabía que, por ejemplo, si tenía clase de 7 de la mañana a 10 de la mañana, la iba a hacer a las 10 de la mañana. Algunos de mis amigos que trabajaban en empleos sabían que a mediodía podían sacar 15 o 20 minutos para hacer sus llamadas, pero convirtieron ese hábito en algo totalmente estructurado. Hay varias personas que hablan de cuánto tiempo una persona puede perder, por ejemplo, viendo televisión o viendo redes sociales. Y perfectamente pueden ser 2 o 3 horas diarias. Imagínate ubicar parte de ese tiempo en acciones productivas para tu empresa, en acciones productivas para tu negocio. Entonces, es importante que también respondas a la pregunta, y al final de este episodio vas a quedar muy claro en la pregunta: ¿cuánto tiempo necesitas para desarrollar tu negocio y cómo invertir ese tiempo para que sea algo que te dé frutos? Cuando tú no respondes estas preguntas con precisión, cuando tú no sabes a qué horas vas a hacer tu hora de llamadas, tus contactos, cuándo vas a hacer tus presentaciones, cuánto tiempo vas a sacar para hacer el contacto efectivo con las personas que ya están en proceso de comenzar en tu equipo de trabajo, tú no respondes con precisión, eso va a generar confusión.
no vas a saber exactamente qué hacer en cada momento del día y eso va a provocar que te desenfoques. Y hoy en día, lastimosamente o afortunadamente, esto es uno de los elementos que más puede generar confusión y que tu mente no esté claro en qué hacer, porque la respuesta a la dopamina, al impulso de revisar las redes sociales, puede hacer que revisando un mensaje te quedes 2 o 3 horas viendo redes sociales. Pero cuando tú respondes con precisión qué hacer, cuándo hacerlo y por qué hacerlo, ya tú empiezas tu estructura, tu día, tu semana, hacia dónde tú quieres ir. Ahora, la confusión genera ansiedad. La ansiedad, en vez de ayudarte a tomar acción, lo que hace es lo contrario, que te quedes en inacción. Mucha gente está en ansiedad y esa ansiedad los lleva a que se queden quietos, lo que a su vez genera más ansiedad. Y esa inacción hace que la gente abandone. Entonces, no acciono, estoy ansioso, no tengo claro qué hacer y al final del mes está tu reconsumo, está el paquete para que tú mantengas tu código activo, no hiciste nada, se vuelve algo que te genera más estrés porque te tienes una carga financiera, así sea poquita, nunca has hecho empresa quizás y como nunca has hecho empresa no sabes que es un costo fijo, no te exigieron nada durante el mes y ahí es donde mucha gente dice, ya no lo voy a hacer. Entonces, es un enemigo silencioso. El tema del tiempo es un enemigo silencioso. Pero cuando tú entiendes que los ladrillos de tu éxito se forman cuando tú decides poner acción correcta en un tiempo específico, ya eso no va a pasar. Y hoy mi intención es darte herramientas para que sepas cómo organizar tu tiempo. Hay una ilusión. Hay una ilusión dentro del network marketing y es que lo voy a hacer cuando tenga tiempo. Eso es una ilusión y te voy a decir por qué es una ilusión. Porque sea que ahora estés trabajando 8 horas, tus 24 horas del día están ocupadas. Y vas a estar ocupadas con tus hijos, con la serie de televisión, con la película, con la visita que llegó, con la familia que llegó, con X, Y, Z. Todos tenemos nuestras 24 horas así agarradas, porque nuestra mente está programada para usarlas de tal manera. Y ese modo en que has usado tus 24 horas hasta ahora te tiene donde estás. ¿Quieres un cambio? Tienes que hacer un cambio en cómo manejas y en agarrar tiempo del que ya le dedicabas a otra cosa y ponerlo en tu empresa. Y ahí es cuando tú empiezas a construir éxito. Y no es fácil, a mí me costó. Yo estaba acostumbrado a en la universidad salir y hacer otras cosas, trabajos, o sea, perder el tiempo también. Y me costó, y a todos nos cuesta, pero la pregunta es por qué lo vas a hacer. Así que ese de cuando tenga tiempo es una ilusión que te van a decir la gente a la que le presentas tu negocio, te van a decir no tengo tiempo y es verdad porque están haciendo otras prioridades y también tú como empresario en network marketing también te puedes estar vendiendo el mismo punto en tu mente que no tienes tiempo. Otro mito, lo haré cuando tenga tiempo. Ya sabemos, tiempo sencillamente es un recurso que ya tienes copado full con tu mentalidad. Hay que empezar a cambiarlo. Otro punto es que tu negocio se vuelve una actividad residual. ¿Y a qué me refiero con una actividad residual? Claro, como todo está ocupado, como muchas veces está la procrastinación, al final de todo, del perder tiempo en redes, de las conversaciones que no son oficiosas, de un montón de cosas que no te suman, le dedicas un poquitico a tu negocio y con dolor. Muchas veces pasa. Y por eso mucha gente no decide desarrollar el negocio. Cuando tú decides comenzar en network marketing, te vas a enfrentar con algunos enemigos que son mentales. Lo primero, te vas a enfrentar a lo desconocido. El cerebro va a quemar más energía. Lo segundo, te vas a enfrentar al rechazo. Tu cerebro va a quemar más energía. Tercero, te vas a enfrentar a la frustración. El cerebro quema más energía. Y ante estos 3 puntos, el cerebro se ahuyenta porque al cerebro le da miedo y eso hace que procrastines. Cuando tú tienes claro estos elementos que son ilusiones, por mucho que te digan que no, no va a pasar nada. A mí me han dicho miles de personas que no y cada vez el equipo, gracias a Dios, es más grande. He fracasado muchas veces, no lo he hecho muy bien y aquí estoy. Cada vez, cada fracaso me ha acercado más a un resultado que he querido. Y en eso desconocido he encontrado grandes tesoros. Entonces, no tienes nada de qué temer. Te lo digo, pero tu cerebro te va a estar llevando hacia ese punto. Así que el mejor consejo es apégate a tu sueño, a tu porqué, a lo que quieres. Y esos 3 va a hacer que tu agenda se modifique. Ahora, es importante que entiendas que el después de todo lo que tengo pendiente por hacer, ese después de todo, eso nunca va a llegar.
Ese después de todo nunca va a llegar. Tú debes agarrar cada hora, cada segundo, cada minuto y sacarlo para tu negocio y ser claro con los acuerdos que tú decidiste que ibas a poner. El tiempo libre también es un espacio imaginario. Que es un negocio que se hace en los tiempos libres. Déjame decirte que ese tiempo libre es un espacio imaginario. Nunca tienes tiempo libre. Tu mente se encarga de ese tiempo que tienes, sacarlo en hábitos que ya están en tu mente programados. Eso no es tiempo libre. De hecho, mucha gente vive esclavizada por sus hábitos y porque nunca tiene tiempo libre, ni para pensar, ni para reflexionar, ni para hacer cosas diferentes. Así que entiende que no tienes tiempo libre. Debes sacarlo y volverte intencional con tu tiempo. Si tú no tienes bloques específicos dentro de tu agenda, de trabajo, que tú digas, este es mi bloque y lo respeto, es mi terreno sagrado de construcción, no va a pasar absolutamente nada y no vas a tener respeto ni por ti ni por tu negocio. Así que es importante que hoy decidas cuáles son esas horas sagradas para ti. Y si no lo haces así, vas a estar haciéndolo como el 80% de la gente que fracasa en los primeros y fracasa porque abandona. O sea, no es de fracaso que sea malo, no, abandonan, se rinden, porque lo toman como un hobby que les quita dinero y les quita tiempo. Y pasa, como pasa en la mayoría de personas que nunca se vieron a sí mismos y dijeron, es que es por mí que no tuve éxito, sino que van a echar la culpa a la industria. Así que, por lo menos con esta información ya sabes cuál es uno de los puntos por los cuales mucha gente abandona el network marketing, es porque no saben administrar bien su tiempo. Hay otro punto y es que mucha gente es reactiva y no son proactivos con su agenda. Y ahí es donde caen en algo que se llama la trampa de la improvisación. Y es la trampa de la improvisación, el reaccionar a lo que tu línea de auspicio te dice que hay que hacer, pero no al hacerlo por ser proactivo y por tus sueños. Entonces vas al evento de formación o al evento de producción semanal que tienes, pero no vas con invitados porque reaccionaste. No tuviste intencionalidad en el manejo de tu agenda para hacer las llamadas, las presentaciones, y eso es lo que le pasa a la mayoría de personas. Y yo sé que aquí en este podcast no le estoy hablando a la mayoría, le estoy hablando al 3% de la población que quiere algo mejor, porque para eso está diseñado este podcast, porque normalmente mucha gente que ve esta información sale. Si tú estás hasta aquí, en este podcast, invirtiendo tu tiempo en escuchar, es porque tú eres parte de ese 3%. Y para ti es esta información. Si te está gustando este podcast, te invito a que te suscribas, lo compartas, lo comentes, porque a lo mejor hay personas que lo necesitan, hay personas que hoy están buscando información de cómo sacar su negocio y llevarlo a un siguiente nivel. Así que te invito a que te suscribas porque eso va a ayudar al crecimiento del canal, que lo compartas con alguien que creas que lo necesita y que comentes. Y también comentes qué otros temas te gustaría que toquemos. Ahora, mucha gente dice voy a hacer llamadas cuando tenga ganas, pero nunca tienen ganas de hacer llamadas, entonces nunca hacen llamadas. Es más, ven este celular con miedo, porque la primera intención del network es tener miedo. Ni siquiera saben que están haciendo un proyecto correcto. Ni siquiera, mucho menos, están persiguiendo un objetivo y sus sueños. Entonces, cambiemos la intención. ¿Sabes que es un proyecto correcto? Investiga por qué es un proyecto correcto. Revisa este podcast para que sepas por qué es un proyecto correcto y hazlo desde esa intención, pero sobre todo desde la conexión con tus sueños. Ahora, mucha gente ya le presenta el negocio a alguien, pero nunca lo coloca en su agenda, se le olvida llamarlo, ojo, y esa persona ve que no estás serio y que tu palabra no vale. Pero con un manejo de agenda adecuado, sabes a quiénes hay que llamar, cuándo hay que llamarlos, en qué punto están en el proceso de comenzar en el negocio. Y así vas a tener una herramienta que te genere credibilidad, porque si algo genera credibilidad en la industria es que cumplas tus acuerdos. Vital, si dices que ibas a llamar a alguien a tal hora, lo llamas a tal hora. Si dices que ibas a reunirte con alguien a tal hora, te reúnes con esa persona a tal hora. ¿Cómo te sentirías si alguien te invita a un negocio, te dice que a tal hora y esa persona no te llama a esa hora? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sientes que es esa persona? ¿Qué sientes de esa persona? Que está jugando, que no lo está haciendo en serio, y obvio tú no te quieres asociar con alguien que no respete el tiempo ni que cumpla acuerdos. Entonces, descartado, rápido. Tú puedes cumplir tus acuerdos si decides que lo vas a hacer. Y si, ojo, entiendes el valor de lo que estás construyendo. 3 problemas críticos a la hora de sistematizar tus procesos y tu negocio. Estamos hablando de un negocio sistemático. Cuando hablo de sistema, piensa en una franquicia de McDonald's.
Los empleados saben qué hay que hacer en cada punto, cuánto hay que cocinar el pan, toda la carne. Y si por X o Y razón sale un empleado, no se cae de la operación. La sistemática de tu negocio comienza con algo que se llama consistencia, que son tus rocas. ¿A qué horas es tu presentación de negocios personal? ¿A qué horas son tus presentaciones individuales? ¿A qué horas es, en el caso de acompáñame a los coffee breaks, a qué horas son? O los home meetings, ¿a qué horas son? En tu organización, en tu vida. Bueno, tú tienes claro cuáles son tus rocas en tu negocio, las respetas y eso genera algo que se llama sistemática y cultura dentro de tu negocio. Hay un dicho que a mí me encanta y es que la cultura se come a la visión en el desayuno con papas. La cultura se come a la visión. Mucha gente piensa que la visión es lo más importante y no. La cultura es lo más importante. Si tú tienes una visión clara, pero no tienes una cultura correcta, esa cultura se va a encargar de comerse a tu visión. Así que necesitas una cultura y la cultura la comienzas ¿con qué? Con la consistencia. Ahora necesitas también entender que en este negocio la baja energía te come los resultados. Así que la inconsistencia también te baja la energía. Cuando tú eres consistente, tu autoestima aumenta. Yo me acuerdo que cuando yo comencé con consistencia, con cumplir mis acuerdos, yo me sentí con mucha autoestima porque yo me decía, me estoy cumpliendo a mí mismo, o sea que yo soy valioso porque me estoy cumpliendo por X. O sea, si tú quieres autoestima, cúmplete tus acuerdos. Eso va a aumentar tu productividad, eso va a generar un ritmo de acción acelerado y eso va a generar que tengas mejores resultados. Y si tú no repites consistentemente, así te duela, si haya rechazo, vas a hacer que esa curva de aprendizaje se mantenga muy poquita y por eso el crecimiento no va a ser exponencial. Si tú decides ser consistente, obviamente vas a cometer más errores, nadie te va a decir que no y tranquilo que entre más crezcas también vas a seguir cometiendo errores, no estás aquí para no cometer errores, pero quizás vas a cometer menos y vas a dejar de cometer los mismos y así tu productividad se va a aumentar. Hay otro síndrome en el tema de la productividad que se llama el síndrome del ocupado improductivo. Y es la persona que piensa que porque está revisando su back office, porque está ordenando los productos en orden alfabético, porque está solo capacitándose, está siendo productivo. Y no. La capacitación tiene que hacerse en horarios que no funcionen. Por ejemplo, tarde en la noche, muy temprano en la mañana. Incluso podrías ubicar cierto tiempo de capacitación en los trayectos a tu trabajo, es importante, pero entender que esa capacitación por sí sola no te va a generar ningún resultado. Hoy tienes que ocuparte en las actividades que generan facturación en tu empresa. Ahora vamos a hablar un poco de las actividades que generan facturación en tu empresa. Entonces, mucha actividad, por ejemplo, redes sociales, viendo los resultados de otros. No te ganas nada haciendo eso y comparándote. De hecho, eso es utilizar las redes sociales de manera improductiva. Contestando solo mensajes casuales que no te van a llevar a ninguna meta. Organizando la documentación, solo viendo los videos. ¿Eso qué pasa? Que hagas 0 invitaciones para tu negocio. Que hagas 0 llamadas. Y eso es lo que impide la facturación. Debes hacer algo que se llama en inglés IGAS. Income Generating Activities. Actividades que generen ingresos. Y esos son algunos de los básicos que vamos a tocar. Que básicamente son prospección, contacto, presentación, seguimiento, inducción. Esos son los IGAS en nuestra empresa. Y vamos a hablarles de cómo hacerlos en excelencia. Pero quiero que te quedes con el mensaje de que de nada sirve que hoy en día te enfoques en solo aprender si no estás dispuesto a accionar. Este podcast quizás puede ser una semilla para tu mente, pero ¿qué pasa con una semilla si no la siembras? No va a pasar nada. Entonces, no te ocupes en cosas que pensando que por solo estar ocupado estás siendo productivo. Ahora, vamos a hablar de otro punto del tema del manejo y es la medición. Pregúntate, ¿cuánto tiempo perdiste en actividades que no generaban resultados esta semana? Y hace poco empecé a poner en práctica algo y es apuntar lo que hago en el día. Entonces, de tal hora a tal hora hice esto, de tal hora a tal hora hice esto, de tal hora a tal hora hice esto.
y ver de todo eso cuánto genera producción para mi negocio. Y es confrontador. Te invito a que empieces a manejarlo así, que empieces a registrar qué estás haciendo cada momento de tu día para que identifiques cuánto de eso produce y cuánto de eso no produce. Y uno se lleva unas muy buenas conclusiones. Lo segundo es cuántas presentaciones hiciste, cuántas invitaciones hiciste a que conocieran tu negocio. Es importante que lo revisemos. Si tú no tienes una agenda estructurada, y algo que me pasa con algunos socios con los que hago mentoría, es que yo inicialmente les digo, bueno, muéstrame tu agenda. Y muchos me dicen, no, es que la dejé en la casa. Y yo me pregunto, ¿por qué no la tienes en tu celular? Y la verdad es que nunca trabajaron con agenda. Entonces, de ahí parte la producción. Si tú no tienes una agenda estructurada, no puedes medir cuál es tu actividad real dentro del negocio. Y uno muchas veces piensa que porque está muy ocupado mentalmente pensando en el modelo, está haciéndolo. Y no, una cosa es pensar y otra cosa es lo que hiciste. Y hay mucha gente que se la pasa pensando todo el día en modelo de network marketing, en hacerlo, en su compañía y todo eso, pero nunca hacen absolutamente nada para que su facturación crezca. Ahora, si tú no tienes una agenda productiva, no vas a poder correlacionar qué acciones son las que te están generando el resultado, cómo lo hiciste. ¿Por qué? Porque no vas a tener un terreno sobre el cual medir. Lo tercero, vas a tener esa sensación vaga de que estás trabajando. Y por eso mucha gente le pregunta a uno, bueno, ¿y qué hizo en el modelo? No, yo trabajé muy duro. Y cuando uno va a ver, no trabajaron muy duro. Pensaron muy duro en el modelo, pero nunca lo estructuraron. Y pues obviamente no es posible que tú mejores si no tienes datos concretos de mejora. Así que tú hoy puedes crear tu negocio. Si estás trabajando quizás en un empleo, puedes comenzar con 7 a 10 horas de negocio. Puedes dedicarle más. De hecho, ya se hizo el estudio. Si una persona trabaja 56 horas a la semana, le quedan aproximadamente 35, 36 horas para con ese tiempo crear un proyecto, crear su proyecto de negocios, pero hay que dedicarle el tiempo. Puedes dedicar 7 a 10, 14 horas por semana, sería una buena cifra, 2 horas diarias para crear tu libertad. ¿Valdrían o no valdrían la pena si producto de ese tiempo te haces libre financieramente? Entonces, ¿qué necesitas? Ser intencional, ser consistente y tener una estructura en tu agenda, básicamente. Entonces, ese umbral de 7 a 10 te va a dar el punto inicial para que tu negocio sea sostenible. Para tener las suficientes conversaciones, presentaciones y seguimientos con tus prospectos. Entonces, eso también va a hacer que tu agenda sea sostenible, o sea, que tú puedas desarrollar un negocio sostenible en el tiempo. ¿Qué puedes hacer en ese tiempo? Por ejemplo, 1 hora del día, 40 minutos, puedes hacer llamadas, puede ser en la mañana temprano. Me ha pasado que esas llamadas temprano en la mañana hacen que uno luzca como una persona enfocada. Si llamas entre las 7, 8 de la mañana, luce muy bien, es una persona enfocada. Puedes escribir mensajes, puedes iniciar conversaciones para prospectar en la mañana. Al hacerlo todos los días, imagínate, si tú todos los días ubicas 20 minutos para hacer prospección, puede ser en redes sociales, pueden ser con amigos, pueden ser con conocidos. ¿Cuánto tiempo le dedicarías en una semana? Estamos hablando que son 140 minutos, 2 horas. Eso empieza a crear un movimiento en tu organización. Lo segundo es ubicar presentaciones individuales, de equipo y las que ya estén estructuradas en tu línea de auspicio. Entonces, normalmente hay 1 o 2 coffees de equipo por semana, 1 hora. Puedes enfocarte en llevar invitados a ese espacio donde se van a presentar el negocio, que incluso hay personas que van a presentar el negocio por ti en estos espacios. Puedes ubicar la hora sagrada de la academia para que estés conectado aprendiendo. Ubica en tu agenda rápidamente cuáles son las capacitaciones que tiene tu línea de auspicio, tanto virtuales como presenciales, y ponlas como roca en tu agenda. Y ojo, la mayoría de personas que no crecen en el negocio es porque llegan solos. Así que 1 hora diaria, ubícala también para hacer presentaciones para que tengas invitados en estos espacios. Si tú lo haces de esa manera, 1 hora, 1 hora y media todos los días, puedes hacer 15, 20 minutos de llamadas, 1 hora de presentación, 1 hora y 20 de presentación, le presentas a 2 personas, cada una en media hora, 40 minutos, y así tienes 2 o 3 personas conociendo tu negocio todos los días. Imagínate que al mes eso va a generar una producción, 90 personas conociendo el modelo de negocios. Si tú empiezas con ese ritmo,
con una efectividad del 10% son 9 nuevos socios en tu primer mes. Y con eso ya empiezas a estructurar tu organización. ¿Qué necesitas? Saber cuándo son las presentaciones individuales, las grupales, las reuniones de equipo y también la planeación. Hay algo muy importante que a mí me tocó aprenderlo por la fuerza y era que yo no planeaba mi día anterior. O sea, no planeaba mi día siguiente, el día anterior. Y eso me costó muchas veces quedar mal, que personas no se unieran al negocio. Pero si tú tienes el hábito de planear todos tus días la noche anterior, va a ser mucho más efectivo. De hecho, hay un autor que se llama Brian Tracy. Él dice, si cuando usted planea la noche anterior, su mente trabaja con esa lista en la noche en su subconsciente y al otro día usted se vuelve más efectivo. Así que es bueno que tú revises cuáles son tus actividades el día siguiente y cuáles son tus rocas, las que van a generar valor. Hay una regla que se llama la regla del bloque sagrado. Y es cuál es la actividad que tú vas a desempeñar para que ese bloque sea sagrado para ti. Lo vas a marcar con anticipación, va a proteger tu tiempo de trabajo. Eso no se cancela por actividades urgentes, las vas a tener ahí. Ese es tu bloque de llamadas, de prospección, de presentación. Vas a hacer acuerdos con tu familia. Si ellos no están en el modelo de negocio, acuerdos para que se sabe quién es ahora. Vas a estar en actividades que producen ingresos para tu empresa. Y vas a eliminar las distracciones. Distracción número 1, el celular, otras distracciones. No, vas a enfocarte en la actividad que ya definiste que vas a hacer. Ya se llame llamadas, ya se llame presentaciones, ya se llame seguimientos, inducción. Vas a estar en esa actividad. Y lo vas a proteger como si fuera una cita médica importante. Eso es muy importante que lo tengas en tu mente. Una cita médica, la vas a cumplir. Si no está en tu calendario, recuerda esto, no existe. Y eso va a hacer que tu autodisciplina se fortalezca. Piensa en tu disciplina como una moneda de cambio también de tu negocio. Entre más disciplina, entre más tú te cumplas a ti mismo, más vas a tener resultados. Entonces, llamadas en la mañana, 7 de la mañana, puedes hacerlas. A mediodía puedes hacer algunas llamadas más o puedes almorzar con algún compañero. En la noche vas a hacer presentaciones. Es un momento crítico. Hay amigos míos, colegas, que dicen que estamos en el negocio de Batman en las noches. ¿Por qué? Porque en las noches es donde están los prospectos, están en sus casas. Ahí es donde está el negocio, en las casas. Presentaciones entre semanas es importante también que tengas puntos en la semana, bloques de presentaciones en las noches, a mediodía, los domingos. Un socio me decía, Bernardo, ¿quiere hacerse libre financieramente? Sí. Bueno, trabaje todos los días como si fueran lunes, que en algún momento todos sus días van a ser domingos. Entonces, como dicen por ahí, trabaje todos los días que terminen en ese. Así sea 2 horas, pero todos los días con consistencia. Y maneja consistencia también en las invitaciones que vas a hacer. Cuando tú colocas el tiempo en la acción que decidiste poner, los resultados llegan. Es algo mágico. Cuando tú postergas las acciones, también postergas los resultados. Y hay algo en el negocio que se llama network marketing, work, de trabajar, network. Aquí no es net think o net pensar marketing o net magia marketing. Nada, es network. Hay que poner el trabajo en las acciones que generan los resultados, que generan los ingresos. Entonces, colócate metas. ¿Cuántos prospectos vas a tener esta semana nuevos? ¿Cuántas personas vas a conocer? El networking, tu lista, tu data. Hay una frase que me encanta y es, el que tiene la data, tiene la plata. Entonces, entre más expandas la data, mejores van a ser los resultados. Otra frase que dice en inglés, contacts equal contracts. Más contactos igual, más contratos, más nuevos socios. Entonces, es una actividad principal, generar nuevas prospecciones. ¿Con quiénes? Tu target es demasiado amplio. Gente que quiera generar mejores ingresos. En el caso de nosotros, que tome café, chocolate, se bañe, se cepille. O sea, ¿cuál es tu target? Que quiera tener mejor salud. Prácticamente tienes un universo entero. Conozco personas menores de edad haciendo el negocio y conozco personas ancianos ya también haciendo el negocio. Y en los dos hay gente exitosa. Entonces tienes un target demasiado amplio, que es básicamente gente que quiera tener unos mejores ingresos, vivir mejor, aportar más, crecer personalmente, rodearse de personas ganadoras. Es un target muy amplio. ¿Cuánto va a ser tu meta de presentaciones? Con tu equipo también. ¿Cuántos nuevos socios de tu equipo? ¿Con quién te vas a enfocar a trabajar de tu equipo de trabajo? Si ya tienes equipo de trabajo, ¿quiénes son los más dispuestos? Y con ellos hacer un enfoque.
Y también que tengas tu negocio activo, o sea, que tengas todo funcionando en orden. Te recomiendo todos los domingos sacar un momento para planear tu semana, para que sepas cuáles van a ser las rocas, cuál es tu terreno sagrado de horas, cuáles van a ser tus horas de producción. Y también que tengas claro cuál va a ser tu hora y a qué momentos vas a escuchar tus audios, tu capacitación. Esa estructura te va a hacer libre financieramente. Ahora, es importante cuando ya tú tienes esto, cuando tú ya tienes tu formato con tus metas de presentaciones, de contactos, tus metas de nuevos socios, revisar qué se logró y hacer un análisis. ¿Qué funcionó bien? ¿Qué pudo mejorar? ¿Qué se puede hacer mejor? ¿Y qué ajustes voy a poner la próxima semana? ¿Qué ajustes voy a hacer para que así mejores? Hoy quiero decirte que la agenda organizada, sistematizada, lo cambia todo. Tengo socios que no tenían consistencia en sus acciones, que me decían, yo sufría mucho en el negocio, pero no sabía cuál era esa piedrita, que decían, yo ya estaba cansado. Y a veces puede sonar a que es que no se hace una presentación correcta, un seguimiento correcto, pero esa piedrita en el zapato, lo que no los dejaba descansar era la inconsistencia en la sistemática de sus acciones, que se duplicaba su equipo de trabajo y que hacía que el negocio se hiciera con mucho dolor. Así que hoy quiero darte ese secreto para que no sufras más. Sistemática en las acciones. Tu agenda no es un accesorio, no es opcional. Tu agenda es la estructura sobre la cual se construyen tus resultados y tu libertad. Los distribuidores exitosos no son ni los más talentosos, ni los más carismáticos, ni los que más contactos tienen. Son los que tienen una agenda clara, la respetan y la ejecutan. Así que familia, decide hoy. Esa es la diferencia entre el éxito y el abandono. La diferencia entre abandonar los 90 días, en 90 días tu negocio, o sencillamente lograr un negocio exitoso que te haga libre financieramente. No está en tu capacidad innata, no está en cosas externas. Está en que tú tengas bloques específicos de trabajo, que tengas claro cuáles son las actividades que generan income, ingresos, que generan facturación, y que la consistencia en el negocio lo es todo, porque la sistemática en un negocio de network marketing garantiza algo que se llama duplicación. Actividades sencillas, organizadas, accionadas, simples, en el tiempo generan duplicación, porque la duplicación parte de ti y del ejemplo que das. Así que abre tu calendario, bloquea tus horas, agarra el tiempo, asigna a cada actividad un horario, comprométete a cumplir con la agenda y eso va a generar que tengas un futuro de resultados. Hace poco estuve en una conferencia donde estuvieron los Shark Tank de Colombia y la pregunta que les hicieron fue ¿qué prefieren? ¿La idea o el emprendedor? La idea o el emprendedor. Y todos, menos uno, o sea, 5 Shark Tank estuvieron de acuerdo en que el emprendedor. Hay muchas ideas, pero si no hay un emprendedor que las ejecute, no hay nada. Así que la ejecución lo es prácticamente todo. Hay ideas que se compran el bulto a 200 pesos, pero si no hay alguien que las ejecute, no va a pasar. Así que hoy decide volverte esa persona que ejecuta las acciones. Tu agenda es el puente de donde estás hoy y donde puedes estar mañana. Y construye ese puente. ¿Cómo lo vas a construir? Con disciplina, consistencia, tus metas claras, tus sueños claros, lo que quieres. Y eso va a generar que los resultados sean inevitables. Así que esté tranquilo. Tienes el mejor modelo. Pregúntate si estás dispuesto a poner las acciones, a incomodarte, a poner las acciones. No mañana, no el lunes, no cuando esté listo. Ahora. Tu agenda está ahí. Agárrala y escribe. Lo que tú quieres es alcanzable. Es alcanzable porque puedes poner la acción. Así que la pregunta es, ¿estás dispuesto a poner ese primer paso? Hay un mundo de posibilidades. ¿Estás dispuesto a dar ese paso? ¿La agenda? Tu respuesta va a marcar el destino.
Te felicito y te agradezco por tomarte el tiempo de escuchar este podcast. Ahora te invito a que te suscribas si no lo has hecho, a que lo compartas, que lo comentes, porque eso va a ayudar a que podamos impactar todavía a muchos más emprendedores.